Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander en esta tarde que dentro de la programación del Aula de Cultura del Diario Montañés tenemos el honor y el placer de asistir a la presentación de esta nueva biografía de Alfonso XIII hecha por un catedrático que lo ha estudiado no solamente a fondo, sino con una visión mucho más moderna de la investigación de la historia y que, por tanto, nos presenta, creo yo, a un Alfonso XIII que quizás le conocíamos con otro concepto o con otra visión. Junto al autor del libro, Javier Moreno Luzón, está con nosotros María Jesús González, de la Universidad de Cantabria, y Carlos Dardé, que nos acompaña esta tarde aquí con nosotros. Sí decirles que, en primer lugar, agradecerles su presencia aquí esta tarde y saludar también a las personas que nos están viendo a través de la transmisión en directo de esta presentación del libro sobre Alfonso XIII. Generalmente las transmisiones que hacemos desde el Ateneo en la página web tienen muchísimo éxito cada vez más y además permiten una cosa interesante, que es poderlas consultar dentro de unos días y quedan ahí para la historia, puesto que yo estoy seguro, aquí hay historiadores que me podrán llevar la contraria, que la historia del futuro se va a hacer sobre todo sobre los millones de imágenes, de grabaciones que están quedando ya en esa especie de enorme biblioteca que son la nube, esa nube que está enterrada, pero que es una nube. Bien, yo ya sin más, sí decirles que, por favor, apaguen los teléfonos móviles, que el libro que hoy se presenta se está vendiendo en la entrada y que cuando termine esta presentación, el autor, estoy seguro, que estará encantado de firmar ejemplares. También que en la parte final de esta presentación se les dará a ustedes la oportunidad de poder preguntar aquello que consideren interesante sobre este libro, sobre la figura de Alfonso XIII y, como no, sobre su autor, Javier Moreno Luzón. Y yo ya sin más, os paso la palabra. Pues muchas gracias. Quiero agradecer al Ateneo y a la organización del Diario Montañés y el Ateneo la oportunidad que me da y el placer de poder participar en este acto. Y me alegra, bueno, muchas gracias a ustedes por venir. Tanta gente, da gusto, se siente uno acompañado y en calidez. Y sin más voy a pasar a presentar a Javier. Lo he traído escrito en papeles porque como tenemos un tiempo muy limitado y el libro da para mucho, no me quiero extender, así que prefiero embridarlo. Comienzo diciendo que me alegra muchísimo poder acompañar a mi querido amigo y colega Javier Moreno, el profesor Javier Moreno, en la presentación de este libro. Nos conocimos hace 33 años en Madrid, en 1990, en los seminarios de la Fundación Ortega y en la UNED, cuando ambos trabajamos en nuestras respectivas tesis. ¿Y esto qué relevancia tiene? Pues es que nosotros formamos parte de la generación de los dinásticos, entre comillas lo de dinásticos. Éramos jóvenes investigadores que estábamos trabajando sobre la España del reinado de Alfonso XIII, sobre sus partidos políticos y autores de estudios o biografías políticas de sus líderes más importantes. Javier Moreno publicó en 1998 una espléndida biografía de Romanones, el liberal más fiel y tal vez más afín al rey Alfonso XIII, y yo había publicado en 1996 la de Maura, el don Antonio fastidioso, a la vez que imprescindible, que quiso embridar al impetuoso monarca en su papel constitucional. Con ello quiero destacar nuestros vínculos temáticos, pero sobre todo poner en valor el añejo y excelente conocimiento del periodo y de sus personajes que tiene el autor. Este conocimiento ha continuado creciendo hasta hoy y con él su interés específico por el monarca. Así que no
estamos ante un libro oportunista, aunque sea un libro muy oportuno en la situación actual de debate sobre la monarquía y sirva para aportar elementos de reflexión y establecer algunos paralelismos. Es casi el proyecto de una vida académica. Javier ya coordinó en 2003 una obra colectiva sobre el rey, en la que yo también participé, justo con el último trabajo que dediqué a este tema de investigación. Se llamaba Alfonso XIII, un político en el trono. Este título define, desde mi punto de vista, muy adecuadamente al monarca, tal vez incluso más clara y directamente que el más ambiguo o dudoso de patriota, porque claro, ¿cuál es la definición de un patriota? ¿Era verdaderamente un patriota Alfonso XIII? ¿Se puede ser patriota y corrupto en una España empobrecida o en crisis? El autor, que no es un agiógrafo y que mantiene un tono equilibrado, crítico y muy documentado, no oculta que lo fue a su manera, entre comillas también, pero que desde luego no consiguió ser el rey de todos los españoles. Pero realmente creyó el rey que con esa línea que adoptó lo podría ser sin violentar a una parte importante de la población española. Y esa es mi primera pregunta para Javier. Como decía, en todos estos años, Javier ha seguido profundizando sobre el personaje y la época y el sistema político en decenas de artículos, capítulos, libros, too many to be listed, demasiados para ser listados. Les aconsejo que echen un ojo en Dialnet. Ha trabajado sobre caciquismo, la escenografía monárquica, los escándalos de corrupción del rey, los debates publicados en torno a su figura, sobre los liberales, Canalejas y Romanones, pero también ha ahondado en la construcción nacional española, los símbolos, las conmemoraciones, la bandera, los himnos y, en general, sobre la historia cultural de la política, la monarquía y el nacionalismo español. Este libro, además de cerrar una trilogía que resume esos temas, constituye la síntesis y el pozo depurado y exquisito de muchos años de estudio y conocimiento, y por eso el autor se mueve con tanta familiaridad y maestría. Voy a decir un poco por encima de qué trata la obra y haré alguna pregunta más en el camino. Este libro lo es de lectura amena, pero de construcción sofisticada. Como biografía no es ciertamente una biografía al uso de la cuna a la tumba, aunque a lo largo de la exposición, directa e indirectamente, trascienden la psicología, los sentimientos o algún rasgo de cotidianidad del personaje, no es ese tipo de biografía que construye al personaje siguiendo un sendero lineal en orden cronológico. No se detiene tanto en aspectos personales, por ejemplo, en el huérfano y sus sentimientos, en su vida cotidiana en el palacio o en el exilio, en el deslumbramiento y cortejo del joven rey enamorado o no, de la princesa inglesa, y pasa de puntillas, aunque sin ocultarlo, por el rey profusamente infiel. Tampoco se recrea en sus gustos privados ni en los más protervos, como el porno, aunque tampoco los oculta, o en sus relaciones de amistad más sinceras, o en la figura y el papel de Victoria Eugenia, de la que, por cierto, me hubiera gustado saber un poquito más. Y no aparecen sus pensamientos profundos vitales más allá de las palabras públicas, manifiestos, discursos y propaganda. Quizás, Javier, por falta de diarios personales o epistolarios personales. Yo eso lo entiendo por esa vía. No hay, en definitiva, un rey íntimo. Aunque se destilan las suficientes esencias que permiten construir un personaje que no es acartonado y no solo oficial, sino de carne y hueso, y eso lo hace muy bien. Pero además no era ese el objetivo del libro, el rey íntimo, y es que el género biográfico es muy rico y da para muchas variedades. En este caso, la biografía de Alfonso XIII, como excusa, leitmotiv y como aliciente, dada la calidad escenográfica del personaje, Javier Moreno ha desplegado un fascinante, bien narrado y excelentemente documentado mosaico político-cultural de esa España del primer tercio de siglo, sustentado en 3 patas que enumeraré y detallaré posteriormente. La primera, la obra constituye una radiografía precisa del andamiaje y la construcción casi pictórica, por bien narrada, de estrategias, ceremonias, parafernalias, de nacionalización, de construcción del imaginario, el espíritu y la iconografía de la nación española, el esfuerzo por identificar la monarquía y la nación en el primer tercio de siglo. La segunda,
Todo ello lo desgrana Javier atendiendo a un contexto político constitucional en progresivo deterioro, en el que desfilan incesantes militares, políticos y se suceden incesantes crisis. Por cierto, unas cuantas provocadas directamente o mal resueltas por el propio rey árbitro moderador, ese que, como decía Ortega, moderaba inmoderadamente. Se le iba la mano, seguía Ortega, en el papel de moderar. La tercera pata es la continua atención a la construcción de la imagen constitucional y personal del monarca. Respecto a la primera, al autor no se le escapa ningún tic nacionalizador, no deja resquicio patriótico conmemorativo sin escrutar, de la mano del monarca, y esta es sin duda la aportación más novedosa del libro. El análisis de los viajes y baños de masas regios por toda España, con viajes clave como el de Barcelona, catalanista, que Maura incitó en 2 ocasiones. La implicación del monarca en la potenciación del arte y los artistas nacionales, escultores o pintores de la luz de España, del alma de España, de los héroes, Goya, Sorolla, Benlliure. Promocionó el patrimonio como en el caso del Plan Cervantino, la Casa Museo del Greco, la restauración de los sitios reales, con vistas al turismo patriótico y al prestigio de España en el exterior. Se relacionó con Huntington y la Hispanic Society, aunque también se hace evidente el grave expolio y el negocio de la venta de arte por parte de algunos de los implicados en estas tareas y cercanos al rey. Otra pregunta. Entre sus diversas comisiones, negocios y corruptelas de las del rey, de las que dices que hay poco rastro documental, ¿se sospechó en algún momento de alguna implicación en esta línea? Se refleja, sigo con el listado de este apartado, de este capítulo, la puesta en valor de los espacios de memoria del españolismo, Numancia, Zaragoza, Covadonga, Navas de Tolosa, Santiago de Compostela. Se recorren actos y conmemoraciones escenográficas desde las celebraciones públicas de la Jura del Rey, 12 días, a su onomástica, pasando por los fastos coloniales en Guinea. También se escruta su implicación en la abundante, cada vez más abundante, parafernalia religiosa, desde las vírgenes veneradas o directamente entronadas a la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Finalmente, menudea a lo largo de la obra la popularización del concepto raza como lenguaje pro-nacionalizador o metanacionalizador, más retórico que efectivo, pero muy significativo, y que alimentaría el posterior discurso franquista. El pilar santuario de la raza, el Día de la Raza, la veneración de la Orden de Santiago como apoteosis de la raza, Cervantes, genio de la raza, el Principado de la Raza para la infanta Beatriz, creación de la Ciudad Universitaria de la Raza, la cabalgata de la raza en la Exposición de Sevilla, etcétera, etcétera. Pero la obra, por supuesto, está atravesada por otro filo rosso, más clásico y conocido, esa segunda pata, la relación del rey con sus políticos, su papel en las crisis del sistema y su inclinación cada vez más evidente hacia el militarismo y las soluciones autoritarias. Esto no es nuevo, es cierto, pero está muy bien tratado. Se constata a lo largo del libro este arbitraje, intrusión creciente del monarca en el juego político en un contexto ciertamente complicado y de debilidad del sistema parlamentario, propiciado por el caciquismo, en el que Alfonso XIII se sentía, como decía Raymond Carr, un rey joven y emprendedor rodeado de una caterva de políticos chochos. Partiendo del joven insolente, pero con sincero prurito regenerador, providencial, ese teenager del desastre del 98, como también dice Javier, la falta de respeto o el desprecio a sus políticos fue aumentando, incluso hacia sus más leales. Despachó al gran Maura y también a Moret, que se sintieron traicionados. Canalejas, con quien parecía entenderse bien porque le concedía un mayor papel, fue asesinado. «Ay, Eduardito, he sido contigo un rufián», le decía al lealísimo conservador Eduardo Dato, y Sánchez Guerra le acabó negando su lealtad y llamándole gusano. En un momento determinado apenas le quedó la fidelidad de los monárquicos, pero le quedó la de Maura, el antialfonsino, pero monárquico, y la del más cercano fiel, el incombustible y pícaro Romanones, aparte de los corífeos palaciegos o los arrimados ultras. Ese desprecio, boicoteo y quema de sus políticos liberales contrasta con la admiración, prebendas y condecoraciones de los africanistas, que serían luego los siniestros protagonistas de la España de la dictadura.
Sanjurjo, Millán Astray y el propio Franco, al que apoyó además en su golpe desde el exilio. El rey, al que le encantaban los uniformes militares y las medallas, y al que Maura rogaba que se vistiera más de civil, estuvo tentado en ejercer el mismo de cirujano de hierro, de dictador. El apoyo del monarca a la dictadura de Primo de Rivera fue inequívoco, aunque, como también destaca el autor, le restara más prerrogativas y se convirtiera en el principio de su fin. El tercer apartado, otro apartado novedoso de este libro, la tercera pata mencionada, es el que aborda la construcción, representación y proyección y percepción de la imagen del rey en todas sus facetas, de las positivas y populares a las más críticas. Así, vemos a lo largo de la obra cómo inicialmente se hablaba con admiración y esperanza del joven enérgico, regenerador, dandy, simpático, campechano, viril, humanitario, cosmopolita, deportista, moderno. Y su imagen aparecía desde en portadas de revistas internacionales hasta en botellas de anís patrio. Por cierto, también la de Maura, yo tengo una botella de anís de esa colección. No me puedo extender, pero se traslucen muchas similitudes con la imagen proyectada de líderes autocráticos como Mussolini. La virilidad, la luz encendida toda la noche porque trabajaba, el soldado patriota, el primer agricultor, jugando a taumaturgo, populista, deportivo, más semejanzas desde luego que con monarcas de la época, ni imaginarlo en un Jorge V de Inglaterra, por ejemplo. Pero también Javier analiza muy bien cómo fue emergiendo crecientemente el rey felón, frívolo, corrupto, reaccionario, militaroide, al que al final acompañarían el desprecio y las burlas. Sería un Yapisera, el torero cómico, un Kaiser Codorniu, un Gutiérrez, un Fernando VII, en alusión a su afición por los casinos. No se le odiaba como al zar de Rusia porque no cometió ninguna atrocidad, pero se le perdió totalmente el respeto. El desprecio, el estatuicidio, las canzoncillas burlescas y la quema de retratos constituyeron su fusilamiento simbólico y escenográfico. No conozco, por ejemplo, un documento similar en toda Europa dirigido a ningún miembro de la monarquía como la crítica feroz de Blasco Ibáñez en Alphonse de Masqué. Y bueno, hay tantas cosas interesantes en este libro. El esperpéntico viaje de las Urdes, la guerra química con Marruecos, en general las muestras de brutalización de los militares africanistas y legionarios a los que tanto admiraba el rey, que llegaron a regalar un ramo de flores con las cabezas decapitadas de los rifeños a la duquesa de la Victoria. La voluntariosa labor humanitaria de los reyes durante la guerra, no exenta de un cierto postureo con agenda para la Europa posbélica, como destaca el autor. En fin, es un libro trepidante y daría para un largo seminario, pero no puede ser. Así que termino felicitando muy sinceramente al autor, recomendándoles muy sinceramente la lectura de esta obra y añadiendo, con esto termino, un par de preguntas para Javier a las ya planteadas. Hablas de un rey moderno. ¿En qué estribaba exactamente su modernidad? ¿Y cómo se conjuga esta con hechos tan contundentes como su afición al uso nada banal de uniformes militares o la inédita y excepcional consagración de toda una nación al Sagrado Corazón de Jesús, o su entrada bajo palio en las iglesias como el Sacramento y como Franco, o con su sorprendente ofrecimiento al Papa en 1923 de todos los españoles para una hipotética guerra santa? ¿Potenció o pretendió potenciar en algún momento su actuación una España de ciudadanos, como se requería de un liberalismo moderno y querían algunos de sus políticos conservadores y liberales, o más bien una España de súbditos? Y finalmente, el rey se empeñó mucho y con ilusión sincera en recuperar y dar lustre a las referencias de orgullo nacional, una España imperial, católica, con un pueblo mayoritariamente sano, feliz, acogedor, una nación teóricamente unida bajo su capa, y también quiso proyectar esa imagen idílica de postal al exterior. Pero en el fondo, ¿no crees que el proyecto adolecía de una fragilidad y artificiosidad evidente? Dadas las circunstancias subyacentes, no era en sí mismo un proyecto de España Potemkin, como se denominaban las engañosas construcciones escaparate en Rusia, que ocultaban la diversidad conflictiva, la desigualdad económica, el caciquismo, el analfabetismo o incluso la suciedad de la corrupción. O con estas preguntas termino y doy la palabra. Si es que... Carlos Arce, muchas gracias.
Bien, pues yo también voy a empezar contando una pequeña historia personal en relación con Javier. Ya los años nos hacen ser fuente histórica. Y, yo me conocí a Javier Moreno Luzón hace casi 30 años, cuando era un joven investigador, también en los seminarios de historia contemporánea que se celebraban en la Fundación Ortega y Gasset en Madrid, a los que también asistía una más joven que ahora, que todavía ahora, María Jesús González. Y en aquella ocasión, en aquel seminario, Javier criticó con lucidez un trabajo que yo presenté sobre el caciquismo en España, tema sobre el que llevábamos trabajando varios años un equipo dirigido por José Varela Ortega. Por iniciativa de este, y eso no sé si lo conoce Javier, pero fue José Varela Ortega quien insistió en invitarle a formar parte de ese equipo. Y Javier se incorporó y por su claridad mental, capacidad de trabajo y su capacidad también de gestión con las editoriales, pues aquel proyecto se convirtió el año 2001 en un libro que es hoy referencia sobre el tema, que es El poder de la influencia, geografía del caciquismo en España, 1874-1923. Que también de entonces data una gran amistad entre nosotros que se ha prolongado hasta la fecha, y la colaboración en otros proyectos como la exposición sobre Sagasta y el liberalismo español, y los libros progresistas y de las urnas al hemiciclo, elecciones y parlamentarismo en la península ibérica, trabajo del que se han publicado las versiones portuguesa, inglesa y española. Por tanto, es un motivo de alegría y satisfacción participar en este acto, tanto por acompañar a Javier en su estancia en Santander, como para hablar bien, como se merece, de este libro. La biografía de Alfonso XIII, un rey patriota, es una biografía excelente, con novedades importantes respecto a otros estudios sobre el monarca y la época, sobre todo por la vinculación que se establece entre monarquía y nación, la estrecha relación entre Alfonso XIII y el nacionalismo español. A lo largo del siglo XIX, del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial en 1914, la monarquía fue la forma de gobierno con la que se consolidó el liberalismo en Europa y se construyeron los nuevos estados-nación. Los historiadores, hasta hace bien poco, se han centrado en el primero de estos aspectos, cómo los monarcas limitaron su poder en las monarquías constitucionales e intervinieron en el proceso político. Lejos de la máxima de Benjamín Constant de que el rey reina y no gobierna, los reyes participaron activamente en la vida política, unos más que otros, pero vieron disminuir su influencia conforme se extendió la movilización política entre los ciudadanos, de forma que las elecciones fueron la última razón del acceso al poder más que la intervención del monarca. Sin embargo, decía, la contribución de la monarquía a la construcción de la nación ha sido mucho menos estudiada. En algunos países esa relación está muy clara. En Italia y Alemania
se unificaron gracias a la iniciativa de los monarcas Saboya y Hohenzollern, respectivamente. Pero en España hemos dado por supuesto esa vinculación entre nación y monarquía y apenas lo hemos investigado. La monarquía formaba parte de la Constitución interna, las dos constituciones que estuvieron más vigentes durante más tiempo vigentes en España, la de 1845 y 1876. Pero la forma en que los monarcas interiorizaron ese espíritu de la nacionalidad, como se llamaba entonces, y contribuyeron a su difusión es mucho menos conocido. Y esa es la novedad más destacada de esta biografía y su contribución principal. Alfonso XIII como el rey patriota y la forma como difundió el nacionalismo español, o más bien las distintas versiones del nacionalismo español que Javier expone claramente y que a las que Alfonso XIII se vinculó a lo largo de su vida sucesivamente. Y lo hace particularmente narrando su participación en las grandes conmemoraciones, en las glorias nacionales, desde la Reconquista, celebrada en Covadonga, hasta la Guerra de la Independencia en Zaragoza. También de los viajes, y sinceramente yo no comparto esa impresión de María Jesús González de que era el viaje a las Urdes, fue un viaje, no sé cómo lo has calificado, pero caricaturesco o esperpéntico, ¿no? Visto recientemente en la Biblioteca Nacional el vídeo del viaje y en fin, me parece que gracias al viaje que hizo el rey acompañado de Gregorio Marañón, que fue quien lo impulsó, pues hubo todo un desarrollo, se fundó el Patronato de las Urdes y hubo un desarrollo importante de esta región que no era España, era particularmente atrasada dentro del panorama español. Es decir, en definitiva, por esta vinculación, por este estudio de la relación entre el rey y el nacionalismo español o los distintos nacionalismos españoles, es por lo que me parece que este libro es particularmente importante, novedoso y será absolutamente de referencia a la hora de hablar de Alfonso XIII. Por otra parte, es un libro muy ameno, que engancha, que está muy bien escrito y un ejemplo de la mejor historia rigurosa e interesante. Bien, un motivo particular que hace que estemos interesados los santanderinos, yo me considero después de 40 y tantos años de estancia en la provincia, pues casi santanderino y cántabro. Pero una razón particular de que nos interese el rey es por su vinculación especial que tuvo con Santander y también con la provincia de Cantabria, o de Santander como se llamaba entonces. Como se narra en el libro, tras la boda en 1906 de Alfonso XIII con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg, hubo distintas propuestas para proporcionar a los reyes un lugar de veraneo propio, distinto a San Sebastián, donde la reina madre, María Cristina de Austria, había acondicionado o le habían regalado y construido el Palacio de Miramar,
y era el lugar habitual de veraneo de la corte. A los reyes les regalaron la isla de Cortegada, en Galicia, en la provincia de Pontevedra, en 1907, pero ganó la propuesta que le hizo el Ayuntamiento de Santander en 1908 de cederles la península de la Magdalena y costear la construcción de un palacio por suscripción popular, lo que no ocurría en el caso de Cortegada. En favor de Santander, además, jugó la relativa proximidad a San Sebastián, la posibilidad de ir a ver a la reina madre y de participar en los temas de la corte, y también la proximidad todavía mayor a los picos de Europa, donde el rey disponía de un goto privado desde 1905. También las recomendaciones de los notables de la ciudad y la provincia, en particular del duque de Santo Mauro, que vivía o que tenía el Palacio de los Hornillos en Las Fraguas. Y quizá por encima de todo, lo que más influyó en la elección de Santander fue el emplazamiento que le encantó a la reina Victoria Eugenia, que le recordaba su infancia y juventud pasada en la isla de Rhyd, junto a su madre y su abuela, la reina Victoria. Y de forma que entre 1809 y 1912 se construyó el Palacio de la Magdalena, según el proyecto de Gonzalo Bringa y Javier González Riancho, que seguía la orientación del estilo inglés del Palacio de las Fraguas. Y los reyes pasaron 18 años, entre 1913 y 1913, entre 1913 y 1930, varias semanas del verano en Santander. Y Javier Moreno Luzón, siguiendo las obras de Leopoldo Rodríguez Alcalde y de Aurora Garrido Martín, ofrece un breve resumen de esta crónica del veraneo cántabro, regio y de los viajes por Cantabria de los reyes. Bien, son temas bien conocidos y yo no me quiero extender más. Quizá mostrar mi contrariedad cuando leí en este panel que figura cerca del Palacio de la Magdalena, cuando se acabaron las obras de acondicionamiento del palacio a final del siglo pasado, donde dice que los reyes vivieron literalmente como unos santanderinos más. Es decir, no. Los reyes eran los reyes y no vivieron como unos santanderinos más, sino que más bien tenían un acceso muy difícil. Ellos iban a merendar al Palacio de las Fraguas o al Palacio de Santillana, de los marqueses de Benemejís, o iban a Comillas, pero en fin, participaban también, participaron en muchos actos culturales y por ejemplo, inauguraron la inauguración del Ateneo en 1914 y participaron también en otros actos culturales. Pero en fin, no eran unos santanderinos más, sino que eran los reyes. Y para terminar, pues, a ver dónde terminar. Quería terminar con una reflexión final. Alfonso XIII fue el rey patriota, escribe Javier, un patriotismo a su manera, como también nos ha recordado
María Jesús, que fue cambiando a lo largo de su vida. De un patriotismo liberal al comienzo a un patriotismo clerical y autoritario al final. Y el autor expone las razones profundas de carácter personal y general histórico, que no la justificación de ese cambio. Pero pienso que esa definición como patriota le cuadra bien a Alfonso XIII. He buscado en el diccionario y dice que patriota es una persona que ama profundamente la patria propia y trabaja y se arriesga por esta. En el libro se incluye una carta que Alfonso XIII escribió a Joaquín Sorolla, de quien era particularmente amigo, en 1919, cuando Sorolla acabó los 14 grandes óleos de su visión de España para la Hispanic Society de Nueva York. Sea enhorabuena, le decía el rey a Sorolla, por haber terminado su colosal obra, que seguramente será admirada por las generaciones futuras como la fotografía pintada de la España del siglo XX, antes del salto hacia arriba que seguramente daremos. Un abrazo, Alfonso Rey. Con seguridad, a Alfonso XIII le habría satisfecho el gran paso adelante hacia arriba que España ha dado desde entonces. Personalmente comparto la reflexión de Leopoldo Rodríguez Alcalde, que escribió que Alfonso XIII fue una persona que padeció muchas desventuras de tipo personal y de tipo político, que exigen, decía Rodríguez Alcalde, que exigen siempre comprensión y mirada afectuosa. Bueno, pues muchas gracias a todos, en primer lugar a ustedes por estar aquí esta tarde e interesarse en mi libro y en la figura de Alfonso XIII. Quiero agradecer, por supuesto, su invitación y su acogida al Ateneo y al Diario Montañés. Siempre es un placer venir a Santander, más aún si se trata de presentar un libro sobre el rey Alfonso XIII en una ciudad tan ligada a su figura y a la familia real. Creo que es de las pocas ciudades que cuenta con una estatua, con un monumento dedicado a Alfonso XIII en su espacio público, ¿no? Además, un rey que inauguró, como antes recordábamos con el presidente del Ateneo, las actividades de esta casa en 1914. Y por supuesto, muchas gracias a los dos presentadores. Como han visto, aparte de magníficos historiadores y especialistas en el asunto, de los mejores de que disponemos, pues son muy amigos míos, ¿no? Y entonces, pues se lo agradezco de todo corazón. Además es una amistad, como nos han explicado ya, de muchos años, ¿no? Y muchas batallas historiográficas comunes y muchos debates, ¿eh? Los historiadores tendemos a hacer de estos actos unos seminarios, ¿no? Entonces eso está bien porque el público puede percibir que la academia está viva y que no solamente formamos una especie de sociedad de socorros mutuos, que unos se echan a piropos a otros, sino que además debatimos y discutimos y así es como avanza la disciplina, ¿no? Bueno, voy a decir alguna cosa sobre el libro, no muchas, porque ya se han dicho bastantes y porque lo que quiero es que se lea y se disfrute, ¿no? Yo he escrito, bueno, una biografía de Alfonso XIII, que no es una biografía al uso, sino que es más bien lo que Isabel Bourdiel llama, otra colega nuestra especialista en estos temas, una historia biográfica. Es decir, que a través de la trayectoria del rey trata de desentrañar algunos problemas importantes, ¿no? O por lo menos que a nosotros nos parecen importantes, de la historia contemporánea de España. Y compararlo además con otras monarquías que también estaban embarcadas en el mismo trabajo. Así que, bueno, siento decepcionarles, pero no van a averiguar demasiado sobre las amantes de Alfonso XIII.
ni sobre su calidad de productor de cine pornográfico, aunque la verdad es que últimamente, en los últimos años, parece que es lo único que se destaca del rey. En las entrevistas que estos días me hacían algunos periodistas, pues salía siempre este asunto, ¿no? Y bueno, alguna cosa digo, ¿eh? Alguna cosa digo, hasta donde ha llegado mi conocimiento de estos temas, pero sobre todo a mí me interesa la figura política del rey, ¿no? Entonces he tratado los diversos temas, su vida íntima, o sus pensamientos más recónditos, o sus afectos, o su vida sexual, en tanto en cuanto podía tener alguna relación con ese hilo conductor de la trayectoria política de quien fue una figura clave, muy relevante. El otro día me decía un colega que quizá era de los 4 o 5 personajes políticos españoles más relevantes del siglo XX. Bueno, quizás sí se pueda decir eso, ¿no? Luego podemos completar con otros, pero desde luego su reinado, que fue muy largo, de casi 30 años de reinado efectivo, desde 1902 a 1931, pues contempló una transformación del país en muchos sentidos, y la figura del rey estaba muy presente de diversos modos, y también como un poder político efectivo, porque como aquí se ha dicho, como rey constitucional tenía facultades muy importantes, era el jefe del Ejecutivo, nada menos, ¿no? Y la soberanía entonces estaba compartida entre el Parlamento y la corona. Y después su decisivo respaldo al golpe de Estado y a la dictadura de Primo de Rivera, que fueron sin duda clave, ¿no? en la evolución de la historia contemporánea. A la hora de enfrentarme con este libro yo me encontraba con una dificultad que no era tal, pero bueno, que se puede ver como dificultad, y es que no labraba un campo yermo, sino que había muchísima bibliografía sobre Alfonso XIII. Yo he calculado que hay en torno a 100 biografías de Alfonso XIII publicadas desde que él estaba vivo hasta la actualidad. Quienes han estudiado su figura de una manera o de otra, en general se han colocado o a favor o en contra, ¿no? Con distintos argumentos. Y entre los historiadores pues también se han desarrollado muchos debates, algunos muy interesantes, ¿no? Sobre si era un rey fuerte que todo lo mandaba y lo determinaba, o era un rey débil, arrastrado por las circunstancias. Si llevó a España con el apoyo al golpe de Estado de Primo de Rivera a interrumpir una transición entre el liberalismo y la democracia. ¿Qué habría sido de no ser por el golpe, ¿no? España se habría convertido, el régimen político español se habría convertido en una monarquía parlamentaria compatible con la democracia. ¿O qué habría ocurrido, ¿no? Raymond Carr hablaba de que había estrangulado a un recién nacido, ¿no? Mientras que otros historiadores, por ejemplo Javier Tussell, pues decía que el régimen liberal había muerto de cáncer terminal, ¿no? En fin, todos estos debates están sobre la mesa, y yo lo que he hecho con este libro es darle la vuelta a todo eso y construir una historia biográfica de Alfonso XIII en torno, como han señalado mis colegas, a las relaciones entre monarquía e identidad nacional. Y además ver este caso no como un caso excepcional, como una cosa que solo pasa en España, sino como un caso más de muchas monarquías que hicieron la misma operación. Hay que ver que las monarquías venían del antiguo régimen, tenían una legitimidad tradicional, se hablaba del derecho divino que residía en los monarcas, etc. Y durante la época contemporánea, pues todos se acabaron vinculando al origen fundamental del poder en la modernidad, que es la nación, ¿no? Que es la soberanía nacional, ¿no? Entonces, pues todos se nacionalizan, y los Romanov acaban siendo rusos, y los Hohenzollern son alemanes, como ha señalado Carlos, y los Saboya italianos, etcétera, etcétera, y en el caso español, pues también, ¿no? Esto ya se produce con Isabel II hasta cierto punto, con Alfonso XII, con la regente María Cristina de Habsburgo en menor medida, pero desde luego se produce como una especie de explosión con la llegada de Alfonso XIII a su mayoría de edad y la asunción de sus facultades constitucionales en 1902. Es lo que llamamos los historiadores una monarquía escénica, ¿no? Es decir, una monarquía que se muestra, que se convierte en un espectáculo. Hace poco ustedes han podido ver el entierro de la reina Isabel II de Inglaterra, ¿no? Un gran espectáculo retransmitido por televisión. Bueno, pues esto tiene su origen en aquellos tiempos, incluso en la propia monarquía británica, que era el ejemplo para las demás monarquías. Hay que ver que el Reino Unido era la principal potencia mundial antes de la Primera Guerra Mundial, el gran imperio
Londres era la capital del mundo, y todos miraban hacia allí, ¿no? Y son estos los que, según una famosa expresión acuñada por Erich Hobsbawm, inventaban la tradición monárquica, ¿no? Y se inventaban nuevos rituales. ¿Que eran arcaicos? Bien, eran arcaicos, pero qué éxito tenían entre la gente, ¿no? Y entonces eso daba a las monarquías esa calidad de cabezas de la nación o del imperio, de defensores de la nación. Muchas veces los reyes van vestidos de militares porque son los jefes del ejército. Desfiles, jubileos, centenarios. Para eso no hacía falta tampoco que fueran democracias. Pensemos en el Imperio Ruso, ¿no? Que montó unos espectáculos extraordinarios para celebrar el centenario de la dinastía Romanov en vísperas de la Revolución Rusa, ¿no? Y le salió mal. Pero bueno, todos lo intentaron, ¿no? Y entonces yo quería estudiar esta adaptación, bastante curiosa si lo piensan, ¿no? De las monarquías a la política de masas en la época contemporánea en torno al concepto de nación. De ahí el título, de ahí el rey patriota, ¿no? Esto no quiere decir que fuera Alfonso XIII bueno o malo, que hay gente que distingue entre patriotismo y nacionalismo. Yo no estoy muy de acuerdo con esa distinción, porque uno puede ser patriota hoy y nacionalista mañana, en cuanto le activan el enemigo enfrente, ¿no? Entonces, pero sí creo que todos los discursos que legitimaban su poder y su actuación estaban basados en esos valores e ideas nacionales, ¿no? Era el primer español, era el primer soldado, el primer agricultor, la primera escopeta de España, se decía, ¿no? Un monarca activo, él se lo creía, ¿no? Todo esto. Es impresionante, por ejemplo, el diario que escribió de adolescente, ¿no? Diciendo: yo seré un rey que salve y regenere a la patria, sí, o sea un rey, o seré un rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y finalmente puesto en la frontera. Esto en vísperas de jurar la Constitución, ¿no? Es un poquito escalofriante, ¿no? Casi premonitorio, ¿no? De su destino, con 16 años, ¿sí? Efectivamente. Él estaba convencido de que tenía una misión providencial para salvar a España después del desastre de 1898, ¿no? Y eso explica en buena medida su actuación a lo largo del tiempo. Yo creo que los historiadores estamos obligados hasta cierto punto a comprender, que no justificar, las acciones, como decía Max Weber, de los actores, ¿no? De los que estudiamos, de los agentes que estudiamos, de las personas que estudiamos del pasado, ¿no? ¿Era un rey demócrata? No, evidentemente no compartía los valores que ahora identificamos con la democracia liberal y con la democracia parlamentaria. Él decía que sí, pero ¿qué quería decir cuando decía que era un rey demócrata? O un rey moderno. ¿Qué quería decir cuando decía que era un rey moderno? Pues que se comunicaba con el pueblo directamente, que se metía con el caballo entre las masas y le saludaba a todo el mundo y le abrazaba y se dejaba estrujar, que era capaz de interpretar lo que el pueblo quería, ¿no? Había ahí un discurso populista, podríamos decir hoy, ¿no? De que se comunicaba mejor con los españoles que nadie, ¿no? Y sabía lo que necesitaba. Algún geógrafo del rey ha dicho que en una situación en que la opinión pública estaba falseada durante las elecciones por el caciquismo, el rey era el único que sabía lo que los españoles querían, ¿no? Eso es naturalmente imposible de comprobar, pero eso es lo que él se creía, ¿no? Eso es lo que a él le justificaba sus acciones. Entonces yo he estudiado al rey, he estudiado su entorno nobiliario, militar, sobre todo nobiliario y militar. A mí me parece que se trata sobre todo de estos aristócratas que a la vez son militares, ¿no? Esa es la mentalidad que domina en el personaje, que era un tipo muy simpático, seductor, bastante popular. La verdad es que hasta el final no tiene un mal encuentro en ningún viaje, ¿no? Bueno, sí, los atentados terroristas de los anarquistas, pero estos querían acabar con cualquiera que ocupara un cargo porque pensaban que matando al de arriba se acababa el Estado, ¿no? Pero hasta el final la gente le aplaude por la calle y tal. Era popular, pero no era indiscutible. Al revés, se discutían sus acciones en la prensa, en el Parlamento, se metía en política, porque claro, se ha dicho, es un hombre de acción, sí, pero igual demasiado, ¿no? Demasiado activo, porque se metía en todo y eso hacía que se discutieran públicamente sus decisiones y sobre todo que no se convirtiera en lo que un teórico de la monarquía británico, Walter Bagehot, dijo que tenía que ser un monarca constitucional, que podía parecer que mandaba, pero no podía parecer que luchaba,
que se metía en la política, en la brega cotidiana, ¿no? Que era el rey de unos y no de otros, ¿no? Y eso es lo que al final pasó con Alfonso XIII, que no se convirtió en un emblema consensuado, porque además él despreciaba ese papel. Hay muchas intervenciones suyas en que dice que no quiere ser un mero objeto decorativo, que los reyes modernos, dice en un cierto momento, no son reyes que estén en el trono presenciando ceremoniales solamente, sino que son reyes que luchan, que se meten, que pelean por su país, etcétera, ¿no? En este sentido era el rey patriota, ¿no? Es decir, le llamo patriota no porque me encante Alfonso XIII y porque yo sea aquí un defensor de nada, sino porque me parece que le cuadra bien a su personalidad y a las interpretaciones que se hacían de su reina. Bueno, yo he querido elaborar un nuevo trabajo, una nueva investigación sobre Alfonso XIII y voy a señalar simplemente dos novedades. Una, ya se ha dicho aquí, es esta de tratar de ver la política de una manera más amplia de lo habitual. Es decir, yo abro el foco historiográfico y no se trata solamente de ver la relación de la corona con los partidos políticos, con el parlamento, con los diplomáticos, con los militares, las actuaciones decisivas del rey, que también, sino de ver desde el punto de vista que llamamos la historia cultural de la política, todas las expresiones y escenificaciones en torno a la monarquía, justamente en esta época que empieza a ser una época, bueno, llena de revistas ilustradas, periódicos, cine. Yo he calculado que en torno al 60-70% de las películas que se conservan de la España de Alfonso XIII son sobre Alfonso XIII. Que es una cosa increíble, ¿no? De los viajes, haciendo deporte, cazando aquí en los picos de Europa, con el cigarrito así, mirando a la cámara, haciéndose un poco el chulín, ¿no? Como hacía él. Bueno, pues es que era verdaderamente protagonista de la vida nacional en ese terreno de la monarquía escénica, de esa monarquía como espectáculo de masas, de las fiestas, ceremonias, propaganda, de las imágenes públicas del rey que se ha señalado antes, etcétera. Y que eso está entrelazado con su acción política, ¿no? Bueno, y que además no estaba solo, porque algo en lo que caemos a veces los biógrafos es en pensar que nuestro personaje está como encapsulado, ¿no? Y Alfonso XIII estaba rodeado de gente, ¿no? Y, por ejemplo, creo que, modestamente, una aportación del libro es hablar de la sociedad civil monárquica, de asociaciones como una muy presente en Santander, por cierto, los exploradores de España, los scouts, ¿no? Que eran monárquicos y que, bueno, pues cultivaban todos esos valores españolistas, ¿no? Las cartas que se dirigían a Palacio, por ejemplo, ¿no? Que apenas se habían estudiado y que son montañas, ¿no? A mí los archiveros de Palacio de vez en cuando me decían, mira, Javier, hemos descubierto esto, a lo mejor te interesa, 7 legajos, ¿no? De cartas, pues, tochos así. ¿Cómo voy a ver todo esto? Es imposible. Bueno, he hecho lo que he podido, pero me parece que dan bastante el tono, la textura, el colorido, ¿no? de la relación de los ciudadanos con la monarquía, de lo que le pedían. Y aquí está una de las claves de esto que me preguntaba antes María Jesús, de hasta qué punto esto no era Potemkin, ¿no? O sea, hasta qué punto no era un fake, ¿no? Una especie de imagen que nadie se creía y tal. Y es que muchas de las expresiones nacionalistas que tienen al rey como el símbolo de la nación son condicionadas. Es decir, dice, el rey es el primer servidor de la nación, ¿no? Claro, pero eso es decir, yo no soy monárquico, depende de lo que haga el rey, ¿no? Si el rey no sirve a la nación, pues como dice Santiago Abascal, ¿no? Si el rey no sirve a la patria, yo prefiero una república unitaria, ha dicho más de una vez, ¿no? El monárquico de verdad no se hace no tiene esas dudas, pero si tú le pides algo al rey y el rey no te lo da, igual es que no te favorece y entonces ya condicionas tu apoyo. Si tú en un viaje le pides lo que es más importante para una ciudad, pues que hagan, yo qué sé, la traída de aguas, la canalización del río para que no haya inundaciones, lo que sea, y no se hace, el rey te defrauda. Es decir, un rey patriota tiene ese riesgo de que, como es un hombre activo que se legitima por la acción, cuando esa acción no obtiene los resultados apetecidos por el público, pues ya no vale, ¿no? Y no digamos ya con el caso de los políticos, como ha dicho María Jesús, es decir, la mayoría de ellos acabaron quemados con Alfonso XIII.
hasta el punto de que, por ejemplo, Primo de Rivera, ¿no?, en un documento que se conoce poco y que yo recojo aquí, acaba elaborando una especie de manifiesto cuando el rey le despide en enero del año 30, diciendo que con este rey no se puede ir a ningún lado y que lo que hay que hacer es dar otro golpe de Estado inmediatamente para librarse de él, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la ambigüedad del rey patriota, ¿no? Bueno, esa sería la primera aportación, digamos, o la primera novedad, esto de la monarquía escénica y de entrelazar esas grandes construcciones nacionales con la acción política del rey. Y la segunda sería la evolución del rey, ¿no?, que también se ha dicho. Es decir, muchas veces se ha visto al rey como alguien que era idéntico a sí mismo desde que tenía 16 años hasta que se marcha de España o hasta que se muere a los 54. Por cierto, que muere jovencísimo, ¿eh? A mí me daba un poquito de apuro pensar que había cumplido 54 años escribiendo esta biografía y que era justo la edad en que había muerto el rey. Bueno, la España entonces se transforma, Europa se transforma, las monarquías caen, muchas de ellas, y el rey se adapta a la situación y como se ha dicho aquí, evoluciona desde un regeneracionismo bastante abierto a soluciones liberales. Hay un momento en que se baraja seriamente darle el poder a los reformistas, que eran los republicanos más moderados, en 1913, o que se integren de alguna manera en los partidos monárquicos, y un proyecto españolista, reaccionario, contrarrevolucionario, apoyado en la Iglesia y el ejército. A mí me gusta ilustrar esa evolución con dos monumentos, y lo van a ver ustedes de manera muy clara. Por un lado, el de Alfonso XII en el Retiro de Madrid, que lo conocerán. Es un monumento cuya primera piedra pone su hijo Alfonso XIII en 1902, en la Jura. Es un monumento liberal, completamente. No hay un solo símbolo religioso. Es el rey pacificador que ha ganado la guerra a los carlistas, rodeado. Está basado en el Vitoriano de Roma, que lo habrán visto, es mucho más grande, pero vamos, la estructura es parecida. Rodeado de las provincias, de la nación, etc. Como representación de la patria, así se llama oficialmente. Con el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, del Cerro de los Ángeles, 1919, cuando el rey consagra en nombre de la nación a España al Sagrado Corazón. Y entonces se ve allí, en una escenografía gigantesca, en el supuesto centro geográfico de la península, esa esencialidad católica de España. Ha pasado de una escenografía de la monarquía liberal a una escenografía de la monarquía confesional católica, contrarrevolucionaria, porque en el discurso que da el rey dice que ayúdanos, Señor, a frenar las tendencias revolucionarias gracias a los militares, etc. Y esa deriva, que pasa por muchas vicisitudes, acaba naturalmente desembocando en que el rey piense que puede ser él mismo una solución autoritaria frente a la revolución, una revolución que era un fantasma que recorría Europa, digamos, sobre todo desde 1917, desde la Revolución Rusa, y no es un caso excepcional tampoco el Alfonso XIII, porque había mucha gente pensando en soluciones contrarrevolucionarias en la Europa del momento, muchos reyes. Piensen ustedes en Víctor Manuel III de Italia, que le da el poder a Mussolini, ¿no? Tú antes hablabas de que se parecía a Mussolini a Alfonso XIII. Bueno, tiene algún parecido, digamos, pero la virilidad... No, la proyección de su imagen. Bueno, claro, sí. Mussolini es un maestro, ¿no? Quiero decir, ¿no? Imagínense a Mussolini sin camisa, con el torso desnudo, recogiendo espigas o montando a caballo, yo qué sé qué. Toda esta historia, decían sí, que se acostaba con una mujer cada día, cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Bueno, digamos que Alfonso XIII es un precedente, ¿no? Pero Mussolini es más, la perfección de la propaganda fascista es mayor. A Alfonso XIII le gustaba Mussolini, pero no porque fuera fascista, sino porque era contrarrevolucionario. Entonces, en el viaje a Italia, que hacen en el año 23, está fascinado, porque dice, esto es lo que hay que hacer en España, pero ya, ¿no? Claro, él no entendió, no era un hombre de pensamiento profundo, no sabía qué significaba el fascismo exactamente desde el punto de vista de una revolución que transformó todo, ¿no? Pero sí veía ese punto contrarrevolucionario, y eso era lo que le gustaba. Claro, con eso se jugó la corona. ¿Qué leía, Javier? ¿Qué leía? Prensa. Solo. Muy poco más. Muy poco más. Están en la biblioteca de Palacio, están los resúmenes de prensa que le pasaban todos los días. Mucha cosa internacional, eso sí, leía en varios idiomas y él se manejaba bien. De filosofía. Nada, apenas nada. Él decía que bueno, hablando de la raza, que has hablado tú y que es bastante central en todo esto,
El rey se pasa el reinado hablando de que va a ir a América y que va a ser el rey de la raza y que va a ser llegar a América y se va a hacer como de una manera milagrosa la unidad entre España y sus antiguas colonias. Decía que su libro favorito era La leyenda negra de Julián Juderías, Ah, sí. que es un precedente directo de los libros de María Elvira Roca Barea y de todo esto de los últimos años, ¿no? De defensa del Imperio Español, ¿no? Pues eso era lo que le gustaba, digamos. Como otras muchísimas personas, solo leía aquello que reafirmaba sus propias ideas, ¿no? Y en el caso de Julián Juderías, que además trabajaba en Palacio como intérprete dentro de la oficina humanitaria durante la Guerra Mundial, pues más aún. El rey estaba en eso y no era un hombre de muchas lecturas. Su relación con los intelectuales fue muy superficial y acabó mal, acabó muy mal, ¿no? Con Unamuno, con otros, ¿no? Y bueno, eso es lo que he querido hacer, es ver esa evolución, que es muy larga y es complicada, que también es muy rica, me parece a mí, hasta que el rey se ve obligado a salir al exilio y podemos afirmar pues, que fue a su manera, como decía Carlos, un rey patriota, pero no consiguió ser el rey de todos los españoles. Y nada más, muchas gracias. Gracias a ti. Sí, muchísimas gracias. Ahora, tal como habíamos anunciado, quienes quieran hacer alguna pregunta, por favor, que levanten la mano y les pasaremos este micrófono para que puedan escucharlos no solamente en el salón de actos, sino las personas que están viendo esta presentación a través de la pantalla del Ateneo de Santander en su página web y la del Diario Montañés. Así que quienes quieran hacer alguna pregunta, por favor. ¿Nadie se anima a romper el fuego? Rompe. Adelante, adelante. Alguien tiene que hacerlo. Muy bien. Muy bien. Sí, muchas gracias. Yo la pregunta que quiero hacer es un poco si usted en el libro parece ser que dibuja, porque no lo he leído, un perfil de la preponderancia de la nación sobre el monarca, ¿no? Y yo le quiero preguntar si llegó a nublar esa tendencia que por otra parte ha indicado que era europea, ¿no? Y generalizada Sí. en Estado-nación, si eso, ¿de qué manera determina o condiciona el interés dinástico que por otra parte, pues puede parecer incluso que quedó como subordinado, ¿no? Porque, Sí. o sea, que desarrollara un poco ese interés dinástico que por nacimiento y educación él probablemente tuviera, cómo se compagina con esas ideas absolutamente políticas y en cierta medida contrarias a la idea de monarquía. Bueno, yo diría que, como antes he contado, se tendía a justificar las acciones del rey y él mismo se explicaba qué es lo que hacía y por qué con argumentos nacionalistas, bueno, o patrióticos, si quiere, a mí me da igual, en el sentido de que estaba haciendo lo que creía mejor para España, ¿no? Eso significa que antepone los intereses nacionales a los intereses de la dinastía, y eso lo dice muchas veces él, y se nota, por ejemplo, en la política exterior. Los reyes de antes de la Primera Guerra Mundial estaban emparentados casi todos, con todos. Yo cuento aquí en el libro el entierro de Eduardo VII de Inglaterra, con la famosa foto de los 9 reyes, ¿no? Y eran todos parientes. Primos. Y está Alfonso XIII entre ellos, ¿no? Pero en realidad el nacionalismo se impone a todo lo demás, no solo aquí, sino en todas partes. Piensen que esos que estaban juntos en 1910 en el funeral de Eduardo VII son las cabezas de los países que se enfrentan en la Primera Guerra Mundial, en la mayor carnicería que se hubiera nunca visto en el mundo, ¿no? Entonces, eso de anteponer, digamos, la nación a la dinastía era algo
de la época también, ¿no? Algo de la época. Y luego, hombre, naturalmente él pensaba en el futuro de la dinastía y en tratar de volver a España cuando estaba en el exilio y cuál sería la mejor fórmula para conseguir eso. Apoyó a Franco en la guerra civil pensando que restauraría la monarquía. Franco era un general alfonsino, muy favorito suyo durante mucho tiempo, y él tenía confianza en esto. Franco le dio largas, nunca, por supuesto, tuvo la menor intención de restaurar la monarquía y mucho menos de traer a Alfonso XIII, ¿no? Entonces, pero sí, claro, pensaba en volver y en que la monarquía continuara en España, por supuesto, ¿no? Pero también estuvo a punto de abdicar varias veces. Que también tenía ese punto de truco, ¿no? Para salir de una situación de crisis terrible, amenazo con abdicar y entonces todos hacen lo que yo diga para que no me vaya, ¿no? Hasta que llegó el día que todo el mundo le dijo, bueno, Pues vete. señor, mejor lo dejamos en abril de 1931. Es decir, sí, tiene usted razón. O sea, lo nacional está por delante de lo dinástico. Y eso, pues claro, para la monarquía tiene sus riesgos. ¿Querías decir algo, Carlos? No. No, que hay una entrevista, yo creo que tiene, y lo cuentas en el libro, con Gumersindo de Azcárate, y le dice que él, que si se proclamara la República, él pone su espada a disposición de la Sí. nación, ¿no? Es decir, que en ese sentido él estaba poseído, ¿no?, de ese sentimiento nacional por encima del interés de la dinastía, aunque Se pueden citar muchos evidentemente, casos, sí, efectivamente. Ese con Azcárate, al que llama in extremis en la crisis del 17, y Azcárate le dice que ya es demasiado tarde para todo, le dice esto, y él amaga con abdicar. Pero, por ejemplo, al fundador de los exploradores de España, de los Boy Scouts españoles, a Teodoro de Iradier, cuando va a verle para fundar la sociedad, y va con los estatutos y todo esto, lleva el juramento de los Boy Scouts. El juramento de los Boy Scouts en el Reino Unido era por el rey. Y él había puesto lo mismo, por el rey. Y Alfonso XIII le dice, esto del rey lo quitas porque el día de mañana puede venir una república. Y vamos a poner el jefe de Estado. Pero señor, ¿cómo vamos a poner el jefe de Estado? ¿Pero esto qué es? No sé. Sí. Tú pon ahí el jefe del Estado. Y efectivamente, los exploradores de España juraban por el jefe del Estado, no por el rey. Sin embargo, luego se los come la Iglesia, ¿no? Claro, bueno, porque hay una batalla interna terrorífica. La Iglesia no quería competencia en cuanto a su control de la educación. Entonces, los Boy Scouts, que no es que fueran anticatólicos, pero digamos, habían copiado en España El modelo, el modelo británico de Baden-Powell. libertad religiosa, ¿no?, y de no insistir mucho en la cuestión, pues les molestaba mucho y acaban tomando el poder y echando a Iradier con consentimiento del rey. Claro. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, Sí. por ahí hay varias, una por allá, otra por allá. Buenas tardes. Quería preguntarle cómo afectó a la monarquía el desastre de Anual en el año 21. Si la hizo tambalearse o no le afectó. Y sobre lo de venir a Santander, se hizo el palacio por suscripción popular, pero es muy difícil creerse que poniendo miles de personas 5 duros o 4 duros se haga esa obra. Entonces quiero decir que creo que eso se hizo por aportación anónima del que tenía mucho dinero y una gran visión, que era de don Ramón Pelayo de la Torriente, que él le había hecho marqués. Creo que es el que puso la mayor parte del dinero para que se pudiera hacer el palacio ahí. Por la misma época, él puso mucho dinero para que se hiciera un edificio que hay en la Castellana en Madrid, que es la Biblioteca Nacional. También puso dinero el marqués de... El duque de Santoña, el duque de Manzanedo, el marqués de Santoña. También puso mucho dinero. Entonces creo que esto era por amistad. De hecho, hay otra cosa que no sé. El año después de dar el golpe de Estado, Primo de Rivera se refugia en la casa de invitados que hay en Solares, que tiene la casa del marqués de Valdecilla. Eso, ¿cómo pudo ser? Porque el rey se lo pidió a don Ramón Pelayo de la Torriente, que era amigo, porque él era amigo de Primo de Rivera. Entonces, esas dos preguntas. ¿Cómo afectó Anual
a la Casa Real Mm. y cómo vino aquí Primo de Rivera a refugiarse cuando fracasó el golpe de Estado, vino a la casa de invitados que tiene aquí en Solares. Vale, bueno, respecto al desastre anual, tiene usted razón, fue muy, muy importante. Fue importante por varios motivos. Para empezar, desde el punto de vista militar, una catástrofe terrorífica con entre 10.000 y 12.000 soldados españoles muertos, que además, cuando se conoció, impresionó mucho a la opinión pública porque habían sufrido toda clase de vejámenes terribles, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, ¿cómo le afectó al rey? Directamente. Estamos hablando de una época donde la prensa podía hablar con cierta libertad y en el Parlamento, sobre todo, se desarrollaban debates sobre todos los temas y la actuación del rey se discutía en el Parlamento. Fueron sobre todo los socialistas, especialmente Indalecio Prieto, los que pusieron sobre la mesa la responsabilidad del rey en el desastre anual. ¿Qué hacía verosímil esa acusación? Que el rey había hecho del ejército de África su coto privado, hacía y deshacía al margen de los gobiernos, decidía incluso operaciones militares y el general responsable de la operación catastrófica, que fue de una, de una imprevisión completa, fue el general Fernández Silvestre, que había sido ayudante del rey y que era íntimo del rey, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos si existió el famoso telegrama que se dijo que el rey le había mandado a Fernández Silvestre, pero desde luego hay mucha comunicación entre ambos en esa época. Fernández Silvestre asiste incluso a una celebración de la caballería en Valladolid, donde estaba la academia, donde está el rey, y allí presume de que va a tomar alucemas en poco tiempo y tal. Y cuando llega después de todo eso otra vez a Marruecos, dice que cuenta con el beneplácito del rey, ¿no?, para hacer esa operación. De manera que el rey se ve implicado y atacado, porque como decía antes, sus decisiones se discutían. Hay una famosa biografía de hace ya 20 años sobre Alfonso XIII que se llama El rey polémico, ¿no?, de Javier Tussell y Genoveva García Queipo de Llano, donde se ve todo esto muy claramente y afectó a su imagen, desde luego, a su fama. Y bueno, pues si al año siguiente se fue a Deauville, en la costa de Normandía, a pasar unas semanas, pues hubo un escándalo nacional porque todavía seguían prisioneros los soldados españoles en manos de Abdelkrim y el rey se iba de farra a algún resort de superlujo donde alternaba con las vedettes y no sé qué. Y encima lo ridiculizaban en el Folies Bergère de París o en Pigalle, ¿no?, en una comedia musical, ¿no? Entonces, claro que le afectó muchísimo. Y luego está la cuestión de las responsabilidades, que el Parlamento abre una comisión de investigación que iba a dar sus conclusiones justo en el otoño de 1923, ¿no? Es decir, que tenía bastantes, aparte de por convicción propia, tenía algunas razones para apoyar el golpe, ¿no? Respecto a Santander, yo esto se lo dejo a Carlos Darder, que es mucho más experto que yo. No, lo que pasa, hay una placa en el complejo del Marqués de Valdecilla, en Solares, no en la Casa Blanca, sino en otra casa, donde dice que ahí se alojó Miguel Primo de Rivera y su hijo José Antonio. No recuerdo si pone la fecha, pero en todo caso sería cuando fracasó el golpe de 1923 no fracasó, el rey lo acogió inmediatamente. Sería cuando en enero de 1930 dimite Primo de Rivera y se marcha a París, donde muere al cabo de 2 meses, en marzo, ¿no? Pero yo creo que en todo caso es en ese tránsito después de dimitir cuando se va hacia a Francia, ¿no? Y sobre, evidentemente, era suscripción popular. Yo iba a decir que de los nobles y los notables locales intervinieron particularmente, pero también el Ayuntamiento de Santander. Entonces, eso es lo que le da más fuerza a la suscripción popular. Pero
tanto el marqués de Valdecilla como Emilio Botín, que también participó en la creación del Hotel Real y también en el casino y todo esto, evidentemente los notables y los potentados de Santander contribuyeron particularmente a la construcción del palacio, ¿no? Había alguna otra palabra por aquí, ¿no? ¿Alguien había levantado la mano? Sobre el ginecólogo de la reina y esa vinculación que se ha hecho mención con Santander, quería preguntar. Primero felicitarles porque lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho, ha sido muy agradable y muy grato la exposición, pero lo que yo quería, íbamos a preguntarlo de Anual. Anual efectivamente fue un desastre, que fue un desastre para la monarquía y que fue el advenimiento de que viniese aquí la República. El papel también que puede encontrar aquí de Primo de Rivera a partir de lo de Alucemas y la toma del gobierno, la regencia, ¿verdad? Que eso fue también muy grave. Pero bueno, en el tema de Santander, Eugenio Gutiérrez, el ginecólogo de la reina, era de Cabezón de la Sal. Y allí también, entre los sitios que iba el rey a pasar la tarde, era a la casa de Eugenio Gutiérrez, conde de San Diego. Eso tuvo una gran vinculación también con la Ciudad Universitaria de Madrid. Cuando se hace la Ciudad Universitaria de Madrid, como saben, pues tuvo mucha influencia Eugenio Gutiérrez, el marqués de Valdecilla, el marqués de Manzanedo, en fin, los indianos de Cantabria. Pero bueno, yo lo que quiero es escuchar a ustedes. Sí. Les felicito y reitero lo bien que nos lo hemos pasado escuchándolos. Bueno, yo espero que se lo pasen igual de bien leyendo el libro. Bueno, a ver, vienen a Santander no por casualidad. Que los reyes vienen a Santander y no es por casualidad. Es que había muchas redes de contactos y de gentes que les rodeaban que les condujeron hasta Santander. Está, por supuesto, el ginecólogo de la reina, pero creo que más decisivo aún es el duque de Santo Mauro, que era el mayordomo de la reina y que tenía esta mansión que se ha citado aquí de los Hornillos, en las Fraguas, que todavía existe, ¿no? El palacio. Sí, donde se rodó Los Otros. Sí, y que tiene un estilo muy similar a la Madalena, porque fue inspiración, ¿no? En cierto modo, de la Madalena, un estilo inglés, ¿no? Un estilo inglés. Aunque la Madalena tiene otros toques, ¿no? Distintos, pero tiene esa misma base. Claro, el duque de Santo Mauro era un personaje muy importante en la corte y eso animó también mucho a la venida de los reyes a Santander y a la elección, como ha señalado Carlos. En realidad Santander es mucho más de la reina Victoria Eugenia que del rey Alfonso XIII. Santander era el lugar favorito de la reina, lo dice muchas veces, por ejemplo se lo dice a Galdós en una famosa conversación que tiene en el palco de un teatro cuando se estrena una obra de Galdós, que Galdós le dice a la reina, qué bien habla inglés, majestad, y el rey le dice, a la fuerza horca, ¿no? Bueno, que bien habla español, perdón, majestad, sí. que bien habla español, majestad, y le dice a la fuerza horca, dice el rey. Bueno, pero la reina estaba muy contenta de la elección, le permitía tener un ámbito privado, pero muy, muy amplio, las vistas al mar, los jardines, los campos de deporte, para que los infantes pudieran hacer su vida al aire libre. Todo eso ella lo valoraba muchísimo, ¿no? Porque como ha dicho Carlos, se había criado en la isla de Wight, en el Canal de la Mancha, y digamos que le agobiaba un poco la vida de corte. Le gustaba mucho más sentirse más libre, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención del veraneo regio en Santander es que no era nada ocioso. O sea, tú te puedes imaginar que estaban, pues no sé,
leyendo o tocando música. Por cierto, pongo varias fotos del veraneo regio en el libro, una de ellos haciendo gimnasia, Sí, todos puestos uno en la al lado de terraza. otro. Sí. Y otra foto muy bonita de la pescadora Paulita Ah, sí. conversando con el Con el rey, rey, que está sí. al final del libro y que es muy simpática. Sí, bueno, de esta popularidad, ¿no?, que tenía y ese acercamiento a todo el mundo. Eso que no eran ociosos, o sea, que se pasaban, tenían una agenda tremenda, efectivamente cubierta con distintas prácticas deportivas, etcétera, pero también actos benéficos. Hay que ver que la reina, de la que hablo, aunque no tanto como le gustaría a María Jesús, tuvo un papel destacadísimo en la evolución de la Cruz Roja Española y es la principal responsable de la profesionalización de la enfermería en España, y eso se financiaba en parte con actos benéficos en favor de la Cruz Roja, ¿no? En Santander hay muchísimos, pero también hay actos patrióticos, ¿no? Yo que sé, homenajes a Menéndez Pelayo o al Ejército de África. Hay visitas de Estado. Viene el presidente argentino Alvear a Santander a visitar al rey. Bueno, y Maura estaba aquí. Y Maura estaba aquí, los Maura políticos estaba. pasaban por aquí, por supuesto, y despachaban con el rey, etcétera. Es decir, que había un trasiego de gentes importantes por Santander durante la estancia de los reyes, y eso hacía que no fuera exactamente ocio lo principal. Forma también parte de esa monarquía escénica de la que yo hablaba, de esa imagen de modernidad, ¿no? ¿En qué consistía la modernidad? ¿Eran demócratas? ¿Pensaban en la ciudadanía? No exactamente, pero sí pensaban en una imagen actualizada. Por ejemplo, el deporte. Pues en un país donde la gente se lavaba regular, lo de hacer deporte, higiene, no sé qué, todo eso tenía una vertiente moderna, ¿no? También tenía sus contras, porque les hacía relacionarse con gente de señoritos desocupados, que se decía, ¿no?, que jugaban al polo y no sé qué, y no se preocupaban de los... O sea, que había visiones también contrastadas, ¿no?, sobre la materia. Pero el caso de Santander es un caso muy interesante y que muestra muy bien esta idea de la imagen de la nueva España a través de la monarquía. Pues Allí tenemos quieren, que ir terminando ya. Si hay más preguntas, la última, por favor. allí. Sí. Bueno, más que pregunta, es una cierta opinión contrastada, ¿no? Pero en parte Santander tenía una deuda con la monarquía, puesto que primero con Isabel II tuvo el mismo planteamiento. Santander quiso plantear entonces, en aquellos mediados del siglo XIX, pues que la monarquía residía en Santander en verano. Y de hecho, Santander, algo parecido a lo que hizo después con la península Magdalena, lo hizo con una finca llamada La Alfonsina, de la que Isabel II tomó posesión y la República se la expolió. Luego es lo que ha venido dándose en Pérez Galdós hasta Salinero por chalés cuando se parceló, ¿no?, por la expoliación del ayuntamiento en el tiempo de la República, en el 868. Entonces, claro, es que Santander tenía una deuda en ese sentido con la monarquía. Entonces, la parte monárquica de los tiempos de Alfonso XIII, pues ahí hizo una especie de restauración de un compromiso anterior. Es lo que... Muy bien, pues muchas gracias por la aportación. Gracias. Aquí una señora quería decir algo, no sé si hay un momento. No, muchísimas gracias. Primero a todos ustedes por su presencia esta tarde aquí y especialmente, como no, tanto a María Jesús González como a Carlos Dardé y obviamente al protagonista, autor de este libro, Javier Moreno. Yo sí quiero recordarles que ahora quienes quieran pueden pasar a que les firme un ejemplar de este libro sobre Alfonso XIII, que se está vendiendo en la entrada, y por tanto pueden llevárselo no solamente para leerlo, sino dedicado. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias.